Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Nos encontramos hoy en una nueva sesión de nuestros ya comunes streaming de Revista Dinero y de dinero.com. Hoy tenemos un invitado muy especial para tratar también un tema, digamos, muy especial que va a seguir marcando la agenda en los próximos meses, digamos, y en el futuro ya de Colombia, si finalmente se desarrollan y avalamos en las urnas el plebiscito para la paz. Está con nosotros Leonardo Villar, él es el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo, quien nos va a ayudar a entender desde su punto de vista cuáles son las implicaciones para la economía de los acuerdos que acaban de ser firmados y la negociación que acaba de concluir en La Habana y de los futuros desarrollos que puedan tener tales acuerdos y tales compromisos que el país está asumiendo si se avala finalmente en las urnas el sí por el plebiscito. Bienvenido Leonardo y esperamos pues poder, gracias a su ayuda, comprender mejor qué pasa para la economía con los acuerdos de paz. Entonces quiero propiciar, mientras empiezan a mandar preguntas, quiero propiciar el diálogo con una conversación que ya tuvimos esta semana, que me pareció interesante, y hay mucho disenso entre los economistas sobre el impacto de los acuerdos de paz para la economía, básicamente porque unos piensan que va a haber un bono de paz que puede estar en 1 o 2 puntos adicionales del PIB y otros, digamos, son un poco más escépticos al respecto. ¿Usted en qué grupo se ubica y por qué razón? Bueno, ante todo, muchas gracias, Aldemar, por la invitación. La pregunta es difícil porque depende mucho de a qué plazo piensa uno que pueden darse los beneficios del proceso de paz. Eh, Se ha discutido mucho si el acuerdo de paz puede conducir a un crecimiento de medio punto porcentual adicional o de 1 punto o de 2 puntos adicionales. Y yo creo que la respuesta depende mucho de la perspectiva con la cual se mire. Uh -huh. Si yo pienso en 10 años más adelante Uh -huh. y me imagino un país en paz, no tengo mayor duda suscribir la idea de que un país en paz puede crecer más rápidamente. Uh -huh. Y ese más rápidamente posiblemente implica crecer de medio punto, 1 punto más de lo que crecemos actualmente. La, la problemática surge cuando empieza uno a creer que los impactos económicos y los beneficios económicos de la paz van a darse de manera inmediata, van a darse en los próximos 6 meses, el próximo año. Y ahí sí realmente creo que podemos estar buscando los beneficios de la paz donde no están. Uh -huh. Yo creo que los beneficios de la paz son fundamentalmente beneficios éticos, beneficios del bienestar que surge de vivir como un país normal, de vivir sin estarnos matando, sí, y no por pensar que el año entrante vayamos a crecer medio punto o 1 punto adicional. Creo que en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 años, el beneficio principal de la paz va a estar circunscrito fundamentalmente a aquellas áreas donde el conflicto era muy marcado. Ajá. Y esas áreas van a poder crecer más, tener más inversión, tener más desarrollo productivo. Pero desafortunadamente esos sitios donde ha habido mucho conflicto son sitios muy pobres. Ajá. Y su impacto en la economía colombiana es relativamente pequeño desde el punto de vista macroeconómico. Claro. Es muy importante para esas regiones, pero posiblemente las cifras macroeconómicas no se van a ver muy afectadas por eso. Que en una circunstancia en la que uno decide cerrar el conflicto con las FARC, ¿qué cambia en el largo plazo, que es donde se van a ver los beneficios? ¿Qué cambia para la economía, digamos? ¿En dónde va a estar el plus? ¿Dónde es que uno busca el plus en crecimiento? Bueno, hay un elemento que es muy importante en el largo plazo, pero que creo que no lo vamos a ver sino en 8, 10 o más años, y es la posibilidad de dedicar menos recursos a presupuesto para las fuerzas militares. Uh-huh. Sin embargo, creo que hay total conciencia en Colombia de que esa posibilidad de reducir el presupuesto para las fuerzas militares no es algo que podamos hacer en los próximos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque caeríamos en la trampa que cayeron varios países de Centroamérica, en particular El Salvador, que es bajar rápidamente el presupuesto y permitir que se abra una situación de caos, claro, donde la ausencia de la guerrilla se convierte también en ausencia de Estado y terminamos con una proliferación de bandas criminales. En el peor de los mundos.
Por esa razón creo que lo que podemos ver en una situación como la colombiana es una sustitución de gasto en ejército por posiblemente un mayor gasto en policía durante un buen número de años. En el más largo plazo, dentro de 8 o 10 años, sí posiblemente tengamos una reducción del gasto global en seguridad y podamos acercar el gasto de seguridad de Colombia a niveles internacionales, lo cual permitiría que el Estado gaste más en otros propósitos, en infraestructura, en educación, en salud, etc. Bueno, ya empezaron las preguntas, aquí hay una muy interesante porque sin lugar a dudas, para quienes están revisando ya los acuerdos surgen. Digamos. Lo que pregunta Hugo Esteban, que si las FARC tienen poder político para retirar la inversión extranjera en Colombia. Yo me imagino que la preocupación es mucho acerca de el modelo y las ideas que las FARC traen para impulsarlas en su carrera política. Por ejemplo, decir no a la inversión extranjera. ¿Usted cree que eso podría llegar a significar algo en un futuro? Bueno, yo creo que el ingreso de un grupo como la FARC al debate público, al debate político en democracia, obviamente va a ampliar el número de ideas que pueden estar discutiéndose. Realmente creo que el hecho de que tengan unas curules que son reducidas, 10 curules en total durante un tiempo, en un congreso de más de 250 personas, no va a tener implicaciones sobre las decisiones que se tomen como país en materia, por ejemplo, de inversión extranjera. Obviamente, las posibilidades de que ideas como las de las FARC, de frenar algún tipo de inversión extranjera, se debatan y ganen adeptos en el país, son similares a las que han existido en el pasado con otros grupos de izquierda. Esos grupos de izquierda han estado en el Congreso, algunos de ellos, no todos, han planteado la posibilidad de ir en contra de la posibilidad de abrirse a la inversión extranjera, de cerrar algunos elementos de la economía de mercado, pero esas no han sido las ideas predominantes en una economía como la colombiana. Y posiblemente no lo van a hacer tampoco con las FARC participando. A mí me llama la atención a veces la sensación que hay de que al permitirle a las FARC actuar en la democracia, ellas puedan ganar demasiado poder. Si eso es así, es porque los colombianos votan por ellas. Y creo que en ese sentido la discusión política va a ser muy importante y la discusión de esas ideas va a ser fundamental. Si queremos que exista una economía de mercado, si queremos defender eso, nos toca aportar mucho con las ideas. Y creo que esas ideas están suficientemente difundidas en Colombia para que siga ganando mayoritariamente la defensa del mercado, la defensa de una economía relativamente abierta al comercio internacional, a la inversión extranjera. Ni las FARC tienen el monopolio de la visión cerrada, posiblemente ya hoy no tengan una visión tan cerrada a la inversión extranjera, ni el resto de los colombianos estamos sujetos a que por el hecho de ellos entrar a la discusión vamos a tener que acogernos a esas mismas ideas. Estar de acuerdo con la paz no quiere decir estar de acuerdo con las posiciones de la FARC en muchos de estos temas. Perfecto. Aquí hay otra pregunta interesante, Rubén, porque una de las primeras reacciones que ha habido es que los acuerdos y, por ejemplo, la desmovilización sola de los guerrilleros, sean 10.000 o 15.000, vale 250.000 millones de pesos y que el presupuesto para la guerra en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, ha costado 150, 600, 700 billones de pesos. Hay un contraste entre ambas posiciones. Entonces, pregunta Rubén, ¿cuánto dinero se está actualmente gastando en la guerra en Colombia y cuánto se gastaría, cuánto gasto se derivaría de los acuerdos de la paz? ¿Ustedes han hecho algún cálculo al respecto? No hemos hecho un estudio específico sobre el tema. Digamos, el número que tengo en la cabeza, con el que puedo responder relativamente rápido, es que hoy en día se gasta en las fuerzas militares y lo que uno podría decir en la guerra alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Eso significa alrededor de 40 millones de pesos, 40 billones de pesos. Frente a esos montos, el costo de la reincorporación de personas a la vida civil, no quiero decir que no sea un monto importante, pero es bastante menor, es muy inferior a lo que representa el costo de la guerra.
Y en ese contexto también vale la pena destacar algo que se ha dicho en los últimos días alrededor del costo que implica la reinserción. Esos costos pueden ser incluso inferiores al costo que implicaría llevar a la cárcel a una persona. Ese es un tema que ha reiterado en muchas ocasiones, antes incluso de la culminación de este proceso de paz, Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Nacional de Reintegración, quien dice muy claramente que el costo de reintegrar a una persona a la vida civil, de darle un sustento durante un tiempo, de enseñarle a hacer actividades nuevas, es un costo bastante inferior al costo de tenerlo en la cárcel, con una gran diferencia. La experiencia muestra que de esos que tienen ese proceso de reintegración, cerca del 70 o 80% no vuelven a delinquir. En cambio, los que están en la cárcel, cerca del 70% vuelve a delinquir cuando sale de la cárcel. Claro. Pregunta Wilson Cabra una pregunta que es clave, porque una de las críticas que se le hace al actual proceso es que quedó un grupo por fuera, que es con el que no se puede avanzar, el ELN. Y el ELN tiene una forma de actuar, digamos, clara contra los oleoductos, digamos, contra la industria petrolera, etc. Entonces él pregunta a Wilson, ¿qué implicaciones tiene para la economía que no se haya logrado negociar todavía con el ELN y que quede una facción importante de grupos guerrilleros por fuera del proceso de negociación? Bueno, claramente es una tristeza que no se logre una paz completa, que un grupo como el ELN insista en mantenerse en una guerra absurda, con unas posiciones que además lo llevan a mantener actividades como el secuestro, aparte de la lucha permanente del ELN contra la actividad petrolera, que ha sido una tradición muy larga de ellos. Y por supuesto eso va a implicar que los beneficios del acuerdo de paz sean menores que los que se tendrían si la paz fuera completa y integrara al ELN. Yo lo único que podría decir al respecto es que tener una paz con el grupo más grande que es la FARC le va a permitir a las fuerzas militares ser mucho más contundentes en su lucha contra el ELN y posiblemente llevar rápidamente al ELN a una situación de debilidad suficiente para que los obligue a entrar en negociaciones o simplemente a rendirse ante la fuerza pública. Camilo Rodríguez hace una pregunta que ya tiene respuesta más o menos implícita, pero esta es directa, y es: ¿en cuántos años veremos el impacto positivo de la paz en la economía? Y yo le agregaría: ¿cómo se observaría eso? ¿Cómo se va a notar eso? Bueno, yo creo que en algunos elementos se puede ver un impacto rápido, en particular a nivel regional. Creo que en ciertas zonas donde el conflicto ha sido muy intenso, va a poder volver la inversión, va a poder volver el pequeño productor agrícola a generar sus productos, y en ese sentido vamos a ver algún beneficio importante, que posiblemente no sea grande desde el punto de vista de las cifras macroeconómicas, pero que va a ser muy importante desde el punto de vista de la vida diaria de esas zonas y del bienestar de los pobladores de esas regiones. Para ver los beneficios más grandes de la paz, para ver el impacto, por ejemplo, de una recomposición del gasto público desde las fuerzas militares hacia educación, hacia salud, hacia otras cosas, yo creo que tenemos que esperar unos 8 o 10 años. Realmente los grandes beneficios de la paz los vamos a ver en ese plazo, y en ese sentido creo que es importante pensar en que los beneficios de un proceso tan importante como este, de terminar un conflicto de 50 años, también se ven en periodos de referencia como pueden ser décadas. Claro. Claro. Aquí hacen una pregunta que nos mete ya en un tema, digamos, muy coyuntural, y que yo creo que después del plebiscito va a ser el gran tema, por lo menos en asuntos de economía. Pregunta Jenny Gutiérrez que si el presupuesto para la paz es menor que el de la guerra, ¿por qué se van a subir los impuestos? Yo creo que sobre eso hacer claridad es bien importante, porque la situación fiscal del país es bien particular hoy. ¿Por qué si el presupuesto para la paz es menor, se necesita subir los impuestos? Sí, yo creo que ahí es muy importante aclarar que la necesidad de subir los impuestos, al menos en la forma como lo ha visto Fedesarrollo desde hace varios años,
no surge del proceso de paz. La necesidad de subir los impuestos surge de las condiciones económicas del país y del hecho de que este país estaba viviendo en un grado importante de un maná que nos caía, que era la renta petrolera. En el año 2013, por ejemplo, cerca del 20% de los ingresos del gobierno nacional venían de renta petrolera. ¿Eso qué quiere decir? Venían de los impuestos que pagaban las empresas petroleras privadas y venían de los dividendos y los impuestos que pagaba Ecopetrol. Eso simplemente desapareció. El precio del petróleo se cayó a menos de la mitad de lo que era. Lo teníamos en $100 por barril, hoy lo tenemos por debajo de los $50 el barril. El precio del carbón, que también tiene implicaciones importantes, cayó en una proporción parecida. Y eso redujo radicalmente la capacidad del gobierno de hacer las inversiones que hacía Luego antes. son 22 billones más o menos de manera permanente para el presupuesto. En su momento esa renta petrolera representaba cerca de 23 billones de pesos. Este año el gobierno va a tener que devolver impuestos que pagaron las empresas petroleras el año pasado. En ese sentido, la necesidad de hacer un ajuste fiscal no surge de la paz. Con paz o sin paz, tenemos que hacer ese ajuste. Yo no diría tampoco que la paz vaya a ahorrar de manera significativa recursos, por lo que decía antes, porque las fuerzas militares hay que mantenerlas, hay que mantenerlas durante un tiempo considerable, y porque hay muchos costos en los que vamos a tener que incurrir, con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz, porque las víctimas de la guerra están ahí. Y con o sin acuerdo de paz hay que atender esas víctimas de la guerra. La Agencia Nacional de Reintegración, de Reincorporación de Víctimas y de personas involucradas en la guerra ha reincorporado más de 40.000 personas en los últimos 10 años. Eso no surgieron de este proceso de paz, surgieron del proceso de paz con los paramilitares, de procesos de paz anteriores, y con seguridad este proceso de paz van a surgir algunos adicionales, o muchos adicionales, que van a aumentar la necesidad de recursos para ese tipo de programas. Pero en realidad ese no es un costo de la paz, eso es un costo de la guerra que tenemos que pagar ahora, que lo venimos pagando en los últimos años, y vamos a tener que seguirlo pagando en los años venideros. ¿Qué está en riesgo o qué está en juego, más bien, más que en riesgo, con la aprobación de la próxima reforma tributaria relacionado con el tema de paz y con el tema de futuro del país? ¿Qué está en juego con esa reforma? Bueno, la reforma, como decía antes, la reforma tributaria no surge del proceso de paz. La reforma tributaria surge de dos fenómenos paralelos. Uno, que se nos desplomaron los ingresos por la caída de los ingresos petroleros, y dos, de que tenemos una estructura tributaria terriblemente mala, que se ha ido llenando de parches durante muchos años y que tenemos que reformarla para que sea una estructura tributaria más progresiva, más amigable al crecimiento económico, más amigable a la creación de empleo. En ese contexto, lo que me parece importante en el corto plazo es que la culminación del proceso de paz, la aprobación en el plebiscito de ese acuerdo de paz, va a dar vía libre a un gobierno con capacidad de actuar, con legitimidad, con mayor peso frente al Congreso, para que pueda tramitar una buena reforma tributaria. El costo que tendría un fracaso en el plebiscito sería que terminaríamos con un gobierno terriblemente debilitado, un proceso de paz que no sabríamos qué sucedería con él hacia el futuro, pero ante todo con un gobierno al que le faltan 2 años que no tendría mayor poder para adelantar reformas que el país requiere con muchísima urgencia. Requiere con muchísima urgencia para mantener el funcionamiento de esta economía, para mantener la inversión. Y en ese contexto, la aprobación de la reforma tributaria, de una buena reforma tributaria, facilitaría que, por ejemplo, en los próximos años se mantenga una inversión pública razonablemente alta. La inversión pública, tal como está prevista hoy,
va a tener una caída dramática en el año 2017. El marco fiscal de mediano plazo que presentó el Ministerio de Hacienda contempla una inversión pública que se baja a poco más de 1% del PIB, o sea, unos 9 billones de pesos, después de haber sido 3% del PIB hace un par de años, o sea, después de haber sido cerca de 24 billones de pesos. Estamos diciendo que se baja la inversión pública del gobierno nacional de cerca de 24 billones de pesos a cerca de 9 o 10 billones de pesos el año entrante. Esa caída es dramática en sus impactos sobre la actividad económica, sobre las posibilidades de crecimiento futuro, sobre las políticas sociales. La posibilidad de aprobar la reforma tributaria, el hecho de que el gobierno tenga un respaldo ciudadano para llevar a cabo las reformas que se necesitan, permitiría llevar esa inversión a niveles más razonables, que seguramente no van a poder ser los que teníamos hace 3 años cuando estábamos en un boom petrolero, pero que sean razonablemente altos y podamos mantener la economía funcionando bien, los programas sociales y los programas de inversión en infraestructura en niveles razonablemente altos. Ya vamos a ir cerrando. Una penúltima pregunta es, hoy ¿ustedes consideran que hoy pesa más en las decisiones de inversión de los empresarios el tema de la paz o la incertidumbre sobre la tributaria? ¿Qué está pesando más hoy en las decisiones de inversión? Yo insisto en que la paz desde el punto de vista macroeconómico es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante de la paz es su impacto en el bienestar, en la convivencia, en la ética. Desde ese punto de vista, creo que los inversionistas, los grandes inversionistas que miran el país en conjunto, le dan más importancia para sus decisiones de inversión a los temas tributarios, a los temas de estabilidad macroeconómica de los próximos años, que a la propia paz. Otra cosa es que esos mismos empresarios desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, apoyen o no apoyen la paz. Pero desde el punto de vista de sus inversiones nacionales, no de las inversiones en los sitios donde hay conflicto, sino de las inversiones nacionales, posiblemente ellos le dan más importancia a los temas y ya tributarios. A los temas tributarios. Y ya para cerrar, quienes nos están viendo y quienes vayan a ver más adelante el video cuando ya estén en Facebook del todo, muy probablemente están tratando de acumular argumentos por el sí o por el no para el plebiscito que se viene. ¿Qué recomendación le daría a usted en ese proceso de análisis? ¿Qué recomendaciones les da a quienes están en ese proceso de tomar una decisión sobre el plebiscito? Bueno, yo simplemente en lo personal creo que el avance que constituiría la aprobación del plebiscito y la culminación del acuerdo de paz total es tan grande desde el punto de vista de volvernos un país normal, de que no tendría duda en votar a favor. Los argumentos económicos en el corto plazo los veo en el sentido de que la aprobación del plebiscito le va a dar legitimidad a un gobierno que necesita hacer muchas otras cosas en el frente económico, como pasar una reforma tributaria y mantener unos niveles de inversión razonablemente altos en el futuro cercano para que podamos seguir teniendo la infraestructura que necesitamos, para seguir haciendo programas sociales, para hacer una inversión muy grande en el sector rural, donde está acumulada la pobreza. Y por supuesto, en el largo plazo, si miramos a Colombia dentro de 10 o dentro de 15 años, tener un país en paz va a permitir que no gastemos una cantidad de recursos, aparte de vidas, y por supuesto mucho menos importante que las vidas, pero también una cantidad de recursos del presupuesto en una guerra, en lugar de gastarla en educación, en salud y en bienestar para todos los colombianos. Leonardo, pues muchas gracias por su tiempo, esperamos que les hayan sido muy útiles todos estos tips que él nos está planteando sobre la influencia, el impacto que va a tener la concreción del acuerdo de paz con las FARC, si se da, en la economía. Los esperamos en nuestros próximos streaming que vamos a seguir desarrollando en los próximos días. Muchas gracias.